Soy Sofía Fernández, tengo 35 años y soy directora financiera en Málaga. Acababa de pasar por un divorcio complicado que me había dejado vulnerable y dolida. Con la esperanza de unir más a mi familia, gasté 22.000 euros en unas vacaciones de verano en las Islas Canarias para mis padres y mi hermana. Imaginaba que estaríamos en la playa riendo, lavando el dolor del último año. Mis manos temblaban mientras marcaba el número, emocionada por escuchar sobre el viaje que había pagado por completo. El teléfono sonó 2 veces antes de que mi madre contestara. «Hola, mamá», dije con alegría. «¿Cómo van los preparativos para el viaje a Canarias? Estoy deseando que llegue». Hubo una larga pausa, y luego con un tono plano, dijo, «Oh, ya fuimos la semana pasada». «Fue solo para la familia». Me quedé helada. ¿Solo para la familia? ¿Acaso yo no era familia? En los últimos 2 años, había gastado un total de 72.000 euros, 22.000 euros de ellos en ese viaje. Otros 50.000 euros para su alquiler, facturas, muebles, todo para mantenerlos a flote. Y aún así, me dejaron fuera sin decir una palabra, sin siquiera invitarme. La traición me hirió más profundamente que mi divorcio. Lo había dado todo solo esperando amor, solo para ser rechazada. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Juré que no me quedaría así. ¿Y tú? ¿Alguna vez te ha traicionado tu propia familia? Comparte tu historia en los comentarios. Quizás ayude a alguien más a sentirse menos solo. Esa noche me senté sola en mi apartamento, mirando las calles nevadas de Málaga. No podía quitarme el peso de las palabras de mi madre de esa mañana. El aguijón de ser excluida del viaje a Canarias que había pagado era bastante malo, pero era la herida más profunda saber que había estado volcando mi corazón y mi cartera en mi familia durante años lo que me mantenía despierta. Después de mi divorcio hace 6 meses, me había aferrado a la idea de que la familia sería mi ancla. En cambio, me habían dejado a la deriva. Abrí mi portátil y accedí a mis extractos bancarios, algo que no había hecho en meses. Los números me miraban fríos e innegables. En los últimos 2 años, había enviado 72.000 euros a mis padres y a mi hermana. Solo el viaje a Canarias costó 22.000 euros, vuelos, un hotel frente a la playa, incluso excursiones de snorkel que nunca disfrutaría. Los otros 50.000 euros cubrieron su alquiler de un apartamento en ruinas en Málaga, facturas de servicios públicos, comestibles y un coche de segunda mano para mi hermana cuando su antiguo se estropeó. Había escrito cheque tras cheque pensando que era mi deber, mi forma de mantenernos unidos después de que mi matrimonio se desmoronara. La abogada de mi exmarido me había llamado demasiado generosa durante el acuerdo, y lo había desestimado. Ahora me preguntaba si él había visto algo que yo no. Me desplacé por las transacciones. 200 euros para el alquiler aquí, 800 euros para una reparación de coche allá, 500 euros para una emergencia familiar. Mi hermana nunca explicó. Cada uno se sentía como un ladrillo en un muro que había construido entre mis propios sueños y sus demandas. Estaba tan concentrada en arreglar sus vidas que no me había dado cuenta de cuánto me daban a cambio. La voz de mi madre, tranquila, despectiva, resonaba en mi cabeza. Ni siquiera se había disculpado por haberme dejado fuera. Mi padre no había llamado para ver cómo estaba. Mi hermana, siempre rápida para pedir dinero, no había mencionado el viaje en absoluto. La realización me golpeó con fuerza. No me veían como familia. No realmente. Yo era su cuenta bancaria. Nada más. Recordé los meses posteriores a mi divorcio cuando me sentaba tarde en mi oficina, haciendo números para asegurarme de poder cubrir sus facturas y las mías. Había cancelado mis propios planes, escapadas de fin de semana, un sofá nuevo, incluso sesiones de terapia para mantenerles las luces encendidas. Me decía a mí misma que era temporal, que lo apreciarían, que estaríamos más unidos por ello. Pero el viaje a Canarias demostró lo contrario. Habían tomado mi dinero, planeado su escapada al paraíso y me habían dejado atrás en la grisura y el hielo de Málaga. Sentí una opresión en el pecho, no solo por la traición, sino por la vergüenza de no haberlo visto antes. Había sido ingenua, pensando que el amor se podía comprar con euros. Llamé a la señora Elena Valdés, mi asesora financiera en el banco, y pedí una reunión a primera hora de la mañana. Necesito revisar mis cuentas, le dije, mi voz firme a pesar del nudo en el estómago.
Ella no hizo preguntas, solo dijo, pase a las 9. Colgué sintiendo una chispa de control por primera vez ese día. Si mi familia pensaba que podían seguir tomando sin dar, estaban a punto de descubrir lo contrario. No solo estaba herida. Había terminado de ser su red de seguridad. Un mes después mi teléfono se iluminó con el nombre de mi hermana Lucía. Estaba clasificando archivos de trabajo en mi apartamento de Málaga, intentando concentrarme, pero ver su nombre me revolvía el estómago. No había sabido nada de ella en semanas, no desde que había empezado a cuestionarlo todo. Contesté preparándome. La voz de Lucía era todo encanto como si pidiera un pequeño favor. Sofía, el casero está encima de mí otra vez, dijo su tono ligero. El alquiler está atrasado, unos 2.000 €. ¿Puedes enviarlo hoy? Estoy realmente apurada. Sus palabras estaban teñidas de una falsa urgencia, como si le debiera esto sin cuestionar. Apreté la mandíbula, imaginándola tumbada en su apartamento, esperando que yo arreglara sus problemas como siempre. No dudé. Solo para familia, ¿recuerdas?, dije, mi voz afilada, cortando su actuación. La línea quedó en silencio por un momento. Luego Lucía soltó una risa forzada. ¿Qué se supone que significa eso? Somos familia, Sofía. No lo hagas raro. Su tono cambió una mezcla de molestia y persuasión, como si pudiera convencerme con dulzura. Vi a través de ella. No se había puesto en contacto para ver cómo estaba, ni una sola vez, ni siquiera después de todo lo que había hecho por ella. Su llamada no se trataba de familia. Se trataba de mi cuenta bancaria. He terminado de sacarte de apuros, dije y colgué antes de que pudiera discutir. Mis manos temblaban, pero sentí una oleada de claridad. Ya no iba a dejar que me culpara. Abrí mi aplicación bancaria de inmediato, mis dedos se movieron rápido. Había configurado transferencias automáticas años atrás para cubrir su alquiler, unos 200 € cada mes enviados directamente a su casero. Me desplacé a la sección de pagos recurrentes y cancelé cada uno, viendo aparecer las confirmaciones. Luego abordé los otros pagos automáticos, 300 € para el seguro del coche de Lucía, 200 € para su factura de teléfono, incluso pagos más pequeños para su internet. Cada clic se sintió como deshacerme de un peso que había llevado demasiado tiempo. Verifiqué 2 veces para asegurarme de que todas las transferencias se hubieran detenido. Mi determinación se endurecía. Ahora tendrían que arreglárselas con sus propias facturas. Llamé a la señora Elena Valdés, mi asesora financiera, para asegurarme de que todo estuviera seguro. Señora Valdés. Soy Sofía, dije manteniendo mi voz firme. Necesito bloquear mis cuentas por completo. Que nadie más tenga acceso. Ella estaba totalmente profesional como siempre. La tengo, señora Fernández. ¿Puede venir al banco esta tarde? Y acepté cogiendo mi abrigo y saliendo. El banco estaba a un corto trayecto en coche y la señora Valdés tenía una pila de papeleo lista cuando llegué. Ella me guió por el proceso. Nuevos códigos de acceso, autenticación de 2 factores y alertas para cualquier actividad inusual. Esto bloqueará cualquier intento externo de tocar sus cuentas, explicó golpeando con su bolígrafo los formularios que necesitaba firmar. Asentí firmando cada página, sintiendo una sensación de finalidad. Está tomando el control, señora Fernández, dijo la señora Valdés, su voz suave pero firme. Eso no es fácil. Le di una pequeña sonrisa, agradecida por su apoyo. Sentada allí, pensé en cómo la llamada de Lucía me había empujado a este punto. Su dulce falsedad no era nueva. Ella siempre había sabido cómo interpretar el papel de la hermana en apuros, apoyándose en mí siempre que el dinero escaseaba. Pero esta vez, su llamada se sintió como una bofetada, un recordatorio de que me veía como un recurso, no como una persona. Había pasado años intentando demostrar mi valía para ellos, pensando que mi apoyo les ganaría su respeto. En cambio, lo habían dado por sentado, asumiendo que siempre diría que sí. Mientras firmaba el último formulario, me di cuenta de que no solo estaba protegiendo mi dinero. Estaba protegiendo mi futuro. Ya no iba a permitir que me agotaran. Cuando salí del banco sentí una fuerza tranquila. La llamada de Lucía había sido un movimiento audaz, pero había sido contraproducente.
No era la misma Sofía que solía escribir cheques sin preguntar. Sabía que lo intentarían de nuevo, probablemente con algo más que una llamada telefónica, pero estaba lista. Había bloqueado mis cuentas, había trazado mi límite y no iba a dar marcha atrás. A la mañana siguiente estaba haciendo café cuando oí que llegaban coches afuera. El sonido de las puertas al cerrarse me hizo detener mi taza a medio camino de mis labios. Miré a través de las persianas de mi apartamento y los vi. Mi padre, mi madre, Lucía y un hombre con traje saliendo de un elegante sedán negro. Mi pulso se aceleró. Sabía que no era una visita social. Después de cortar sus pagos ayer, esperaba una reacción, pero no tan rápida, y no así. Dejé la taza, me armé de valor mientras sonaba el timbre, fuerte e insistente. Abrí la puerta, y allí estaban. La cara de mi madre estaba contraída, con los brazos cruzados. Mi padre se removía incómodamente, evitando mi mirada. Lucía dio un paso adelante, su expresión, una mezcla de desafío y falsa preocupación. Sofía, tenemos que hablar, dijo su voz teñida de una sinceridad forzada. El hombre del traje se presentó como el señor Javier Soto, su abogado, su maletín apretado como un arma. Señora Fernández, dijo su tono cortante. Su familia está preocupada por sus decisiones recientes. Estamos aquí para discutir sus obligaciones financieras. ¿Obligaciones? La palabra me golpeó como un puñetazo. No estaban allí para disculparse. Estaban allí para exigir que siguiera financiando sus vidas. Lucía intervino antes de que pudiera responder. No puede simplemente dejar de ayudarnos, dijo, su voz elevándose. Somos familia. Nos lo debes. Mi madre asintió con los labios apretados. Siempre nos has cuidado, Sofía. No te des la vuelta ahora. Mi padre finalmente habló, su voz áspera. Necesitamos ese dinero para salir adelante, Sofía. Sé razonable. Sentí que el aire se espesaba, sus palabras presionando, intentando culparme hasta la sumisión. Pero no era la misma mujer que escribía cheques sin preguntar. Me enderecé, encontrando sus miradas. No les debo nada, dije, mi voz firme. Me lo dejaron claro cuando me dejaron fuera de sus planes. Váyanse. La cara de Lucía se retorció como si no pudiera creer que hubiera dicho que no. Eres egoísta, espetó. El señor Soto levantó una mano, su voz tranquila pero firme. Señora Fernández. Podemos resolver esto legalmente si es necesario. Su familia depende de su apoyo. La amenaza pendía pesadamente, pero no flaqueé. Entonces llévenlo a los tribunales, dije retrocediendo. No son bienvenidos aquí. Cerré la puerta en sus narices, mi corazón latiendo mientras giraba la cerradura. Sus voces se elevaron afuera, discutiendo, pero no escuché. Había terminado de dejarlos intimidarme. Cogí mi teléfono y busqué una ferretería local. Mis dedos se movieron rápido. Encontré una a unas pocas manzanas de distancia y llamé. Hola, necesito nuevas cerraduras para la puerta de mi apartamento y un sistema de cámaras de seguridad, le dije al empleado de la ferretería, un hombre con un tono áspero pero servicial. ¿Puede enviar a alguien hoy? Prometió un técnico para el mediodía y me dio un resumen de cerrojos y cámaras, almacenamiento en la nube con detección de movimiento, todo el paquete. Sentí una oleada de alivio al saber que estaba tomando medidas para protegerme. Enviaremos a Mike, dijo. Es nuestro mejor hombre. Le di las gracias y colgué, ya apartando espacio junto a la puerta para la instalación. Al mediodía, Mike llegó con su caja de herramientas. Era un tipo corpulento de unos 40 años, eficiente y directo. Oí que necesita algo de seguridad, dijo inspeccionando mi puerta. Asentí, explicando que quería mantener fuera a los visitantes no deseados. No indagó. Simplemente se puso a trabajar, reemplazando la cerradura vieja por un cerrojo de alta resistencia y instalando una cámara encima de la puerta. Esto capturará a cualquiera que se acerque, dijo mostrándome la aplicación para monitorear la transmisión. Lo vi probar el sistema, la luz roja de la cámara parpadeando, y sentí un control que no había tenido en años. Gracias, Mike, dije, firmando la factura. Asintió y se fue, dejándome con un apartamento fortificado y una cabeza más clara. Me senté, la nueva llave en mi mano,
y me di cuenta de lo lejos que había llegado en un día. Habían venido a mi puerta, pensando que podían intimidarme, pero me había mantenido firme. No solo los estaba cerrando fuera de mi casa. Los estaba cerrando fuera de mi vida. Podían traer a su abogado, sus exigencias, lo que quisieran. Estaba lista para defenderme. 2 días después entré en la reunión del club de lectura en la Biblioteca Municipal de Málaga. Mis nervios todavía estaban sensibles por la confrontación con mi familia, pero necesitaba un respiro, un momento para respirar entre personas que no me veían como una cartera andante. La sala estaba cálida, llena de las caras conocidas de mis amigas del club de lectura, Marta, Luisa y Eva. Me saludaron con sonrisas, pero mi mejor amiga Isabel captó mi atención de inmediato. Me apartó antes de que empezáramos a discutir la última novela. Sofía, pareces que llevas el peso del mundo encima, dijo su voz suave pero directa. Suspiré sabiendo que no podía esconderme de ella. Le conté todo, como mi familia había aparecido en mi puerta con un abogado exigiéndome que siguiera pagando sus facturas. Le conté a Isabel cómo me había mantenido firme, les había cerrado la puerta en las narices y había cambiado las cerraduras. Sus ojos se abrieron, pero no interrumpió, solo asintió, dejándome desahogarme. Cuando terminé, me apretó la mano. Hiciste lo correcto, dijo con firmeza. No pueden tratarte así. Su apoyo se sintió como un salvavidas sacándome del aislamiento en el que me estaba hundiendo. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba que alguien simplemente me escuchara. Isabel se recostó, su expresión se tornó seria. Sabes, pasé por algo similar hace unos años, dijo. Mi hermano me pedía constantemente préstamos, reparaciones de coche, alquiler, lo que se te ocurra. Cedí durante años pensando que era mi trabajo ayudar. Luego descubrí que se gastaba el dinero en vacaciones y aparatos nuevos mientras yo apenas llegaba a fin de mes. Lo corté y él intentó hacerme sentir culpable, diciendo que estaba abandonando a la familia. ¿Te suena familiar? Asentí, atónita de lo cerca que su historia me afectaba. ¿Qué hiciste? Los ojos de Isabel se endurecieron. Contraté a un abogado, establecí límites y nunca miré atrás. Tienes que protegerte, Sofía. No han terminado contigo. Sus palabras se sintieron pesadas pero claras. Había bloqueado mis cuentas y mi apartamento, pero un abogado en mi puerta significaba que estaban escalando. No te lo endulzarán, dijo. Intentarán intimidarte para que cedas, quizás incluso legalmente, dijo. Necesitas a alguien de tu lado. Ella garabateó un nombre en una servilleta. Don Roberto Morales, un abogado con el que había trabajado cuando su hermano se puso insistente. Es astuto, no se anda con rodeos, dijo. Llámalo hoy mismo. Guardé la servilleta en mi bolsillo, sintiendo una chispa de determinación. Si mi familia planeaba algo, no iba a enfrentarlo sola. Esa tarde llamé a la oficina del señor Roberto Morales. Su recepcionista me pasó y su voz llegó tranquila y profesional. Señora Fernández, ¿en qué puedo ayudarla?, preguntó. Le expliqué la situación, las demandas de mi familia, el abogado que habían traído, la forma en que habían dependido de mí durante años. No entré en todos los detalles, solo lo suficiente para que entendiera lo que estaba en juego. Suena a que está lidiando con manipulación financiera, dijo su tono directo. He visto casos como este. ¿Puede venir mañana? Acepté concertando una cita para las 10 de la mañana. Antes de colgar, me pidió cualquier documento. Necesitaremos saber a qué nos enfrentamos, dijo. Tenía extractos bancarios, registros de pagos, cualquier cosa que demostrara lo que les había dado. A la mañana siguiente me reuní con el señor Morales en su oficina en el centro. Era un hombre de unos 50 años, con una actitud pragmática y un escritorio repleto de expedientes. Vamos al grano, dijo haciéndome un gesto para que me sentara. Le entregué una carpeta con los registros de los pagos que había detenido, alquiler, seguro, facturas de teléfono. Él los hojeó frunciendo el ceño. Esto es sustancial, dijo. Los ha estado apoyando durante años. ¿Alguna comunicación desde que los cortó? Le conté sobre la confrontación en mi puerta, las amenazas del abogado. Se recostó, dando golpecitos con su bolígrafo. Investigué después de su llamada ayer, dijo.
El abogado de su familia, el señor Soto, presentó una moción preliminar. Afirman que no está en condiciones de gestionar sus finanzas, diciendo que sus acciones recientes son erráticas. Quieren el control de sus activos. Mi estómago se hundió. ¿Incapaz, errática? Las palabras se sintieron como una traición una vez más. Había sido nada más que responsable, trabajando horas extra para mantenerlos a flote mientras reconstruía mi vida. El señor Morales vio mi cara y levantó una mano. No se preocupe todavía, dijo. Esto es una táctica para asustarla. Podemos luchar contra ello. Tiene pruebas, su trabajo, sus registros, sus acciones. Construiremos un caso. Me describió los próximos pasos. Recopilar más documentación, contactar a mi banco para verificación y prepararse para una posible audiencia. Intentan intimidarla, dijo. Pero no está sola en esto. Salí de su oficina sintiéndome sacudida pero concentrada, aferrando una lista de tareas que me había dado. De vuelta en la biblioteca esa noche, le conté a Isabel lo que había aprendido. Ella no se inmutó. Están desesperados, dijo. Les está plantando cara y eso les molesta. Sigue adelante. Marta, Luisa y Eva oyeron y ofrecieron su propio ánimo. Eres más fuerte de lo que creen, dijo Lois, su voz cálida. Su apoyo me estabilizó como un escudo contra lo que mi familia hubiera planeado. No solo estaba luchando por mi dinero. Estaba luchando por mi derecho a vivir libre de su control. Un jueves lluvioso, sonó el timbre de forma inesperada. Me quedé helada, mi mano sobre una pila de documentos de trabajo en mi apartamento. La aplicación de las nuevas cámaras de seguridad sonó, mostrando a una mujer con un abrigo gris de pie en mi puerta. Revisé la transmisión, con una carpeta profesional en la mano. No había señales de mi familia. Abrí la puerta para encontrar a la señora Ana Martín, una trabajadora social. Su expresión era educada pero cautelosa. Señora Fernández, dijo su voz neutral. Estoy aquí para discutir un informe sobre su comportamiento reciente. ¿Puedo pasar? Mi estómago se retorció. ¿Un informe? La dejé entrar, mi mente corriendo para averiguar qué había podido hacer mi familia ahora. La señora Martín se sentó en mi sofá sacando una libreta. Su hermana Lucía contactó con nuestra oficina, dijo. Afirma que usted ha estado actuando erráticamente, tomando decisiones financieras impulsivas que afectan la estabilidad de su familia. Necesitamos evaluar su bienestar. ¿Erráticamente? La palabra me dolió, un golpe calculado de Lucía para pintarme como inestable. Respiré hondo manteniendo mi voz firme. Estoy bien, dije. Se trata de mi familia intentando controlar mi dinero. La señora Martín asintió anotando algo. Necesitaré hacer algunas preguntas y revisar cualquier documento relevante, dijo. Este es un procedimiento estándar. No dudé. Cogí mi teléfono y marqué al señor Roberto Morales, poniéndolo en altavoz. Señor Morales, tengo una trabajadora social aquí, dije, explicando el informe de Lucía. Su voz llegó tranquila y autoritaria. Señora Fernández, no se preocupe. Proporcione a la señora Martín sus registros laborales y financieros. Me uniré a ustedes en breve. Le di las gracias y colgué, volviéndome hacia la señora Martín. Tengo todo lo que necesita, dije sacando una carpeta que había preparado después de reunirme con el señor Morales. Contenía mis evaluaciones de desempeño laboral, extractos bancarios, que mostraban mis ahorros estables y talones de pago de mi puesto como directora financiera. He estado gestionando mis finanzas de manera responsable, le dije. Mi hermana está enfadada porque dejé de pagar sus facturas. La señora Martín revisó los documentos, su bolígrafo moviéndose rápidamente mientras tomaba notas. Estos son exhaustivos, dijo, su tono suavizándose ligeramente. Su historial laboral parece sólido, 10 años en su empresa. Sin problemas. Asentí. Me han ascendido 2 veces, dije, entregándole una carta de mi jefe elogiando mi trabajo en un proyecto reciente. Ella hojeó mis registros bancarios, notando los depósitos consistentes y la falta de sobregiros. Esto no sugiere un comportamiento errático, admitió, pero añadió, necesitaré verificar esto con su empleador y su banco.
Le di los datos de contacto segura de que me respaldarían. Mi vida no era perfecta, pero era estable, y había trabajado duro para mantenerla así. El señor Morales llegó 20 minutos después, su maletín en mano. Señora Martín, represento a la señora Fernández, dijo, dándole la mano. Se sentó a mi lado, sacando un bloc de notas legal. Este informe es parte de un patrón de acoso por parte de la familia de la señora Fernández, quienes están enfadados porque está afirmando su independencia financiera. Le entregó a la señora Martín una copia de la moción presentada por su abogado, Javier Soto, afirmando que yo era incapaz de administrar mi dinero. Este es un intento infundado de manipularla, dijo. La señora Martín leyó la moción, frunciendo el ceño. Incluiré esto en mi informe, dijo. Pero mi enfoque está en el estado actual de la señora Fernández, no en disputas legales. El señor Morales asintió. Entonces verá que está plenamente capacitada. Después de que la señora Martín se fue prometiendo hacer un seguimiento, sentí una mezcla de alivio y frustración. El informe de Lucía fue un golpe bajo, pero lo había manejado. Llamé a Marta, Luisa y Eva, mis amigas del club de lectura, y les pedí que me encontraran en una cafetería cercana. Cuando llegué ya estaban allí, sus caras llenas de preocupación. Les conté sobre la visita de la trabajadora social y la acusación de Lucía. Marta se inclinó sobre la mesa, su mano sobre la mía. Están intentando agotar tu paciencia, dijo. Pero eres más fuerte que eso. Lois asintió. Tienes la cabeza bien puesta, Sofía. No dejes que te hagan dudar de ti misma. Eva, normalmente callada, intervino. Te respaldamos. Lo que necesites, aquí estamos. Sus palabras me envolvieron como un escudo, aliviando el nudo en mi pecho. Esa noche, sentada en mi apartamento, sentí una tranquila resolución. El informe de Lucía fue un movimiento desesperado, pero no me había tambaleado. Con la ayuda del señor Morales y el apoyo de mis amigos, estaba lista para lo que viniera. No solo estaba defendiendo mi dinero. Estaba defendiendo mi derecho a vivir libre. 3 semanas después entré en la sala del tribunal, mi corazón latiendo con fuerza. El juzgado de Málaga estaba frío, sus bancos de madera crujían mientras me sentaba junto al señor Roberto Morales. Al otro lado de la sala, Lucía y mi padre estaban sentados con su abogado, Javier Soto, sus caras fijas en una sombría determinación. Habían llegado tan lejos, afirmando que era incapaz de administrar mis finanzas, y ahora dependía del juez Francisco Ruiz decidir. Apreté la carpeta de pruebas que el señor Morales y yo habíamos preparado, prueba de mi estabilidad, mi carrera, mi vida. No estaba allí para suplicar. Estaba allí para luchar. El señor Soto se levantó primero, su voz suave al dirigirse al tribunal. Las acciones recientes de la señora Fernández, al cortar el apoyo financiero a su familia, demuestran una toma de decisiones errática, dijo. Las ha dejado en dificultades, ignorando sus responsabilidades. Lucía subió al estrado, sus ojos evitando los míos. Sofía siempre ha sido generosa, dijo, su voz temblando para dar efecto. Pero últimamente ha sido impredecible, nos ha cerrado sin motivo. Mi padre siguió, su tono áspero. Ella no está bien, dijo. Estamos preocupados por ella y necesitamos proteger sus activos. Sus palabras torcieron la verdad pintándome como inestable, pero mantuve la cara tranquila, confiando en el plan del señor Morales. El señor Soto llamó a su primer testigo, Manuel Torres, un antiguo compañero de trabajo de mi padre. He oído que Sofía ha estado actuando de forma extraña, dijo Manuel, removiéndose en su asiento. Mi padre me dijo que ha estado imprudente con el dinero. El señor Morales se levantó, su voz afilada. Objeción. Rumores. El juez Ruiz la admitió, desestimando la declaración de Manuel. Luego vino Elena García, una vecina de Lucía. Sofía dejó de ayudar a su familia de la nada, dijo. No es propio de ella. El señor Morales la contrainterrogó. ¿Ha hablado directamente con la señora Fernández?, preguntó. Elena vaciló. No, solo lo que me dijo Lucía. Otra objeción, otra desestimación. Sus testigos se estaban desmoronando y sentí un destello de esperanza.
El señor Morales llamó a nuestro primer testigo, la doctora Elena Torres, una psiquiatra que me había evaluado después de la visita de la trabajadora social. La señora Fernández es plenamente competente, dijo la doctora Torres, su voz firme. Es articulada, gestiona un trabajo exigente y toma decisiones financieras racionales. Mi evaluación no encontró signos de comportamiento errático. Presentó su informe detallando nuestras sesiones y mis respuestas claras. El señor Soto intentó encontrar fallos, preguntando sobre el estrés de mi divorcio, pero la doctora Klein no vaciló. El estrés no equivale a incapacidad, dijo. Las decisiones de la señora Fernández son deliberadas y sensatas. Yo subí al estrado a continuación, mis manos firmes a pesar de mis nervios. Apoyé a mi familia durante años, dije manteniendo mi voz uniforme. Pero cuando me di cuenta de que me estaban usando, establecí límites. Eso no es errático. Es autopreservación. Le entregué al juez Ruiz mis pruebas, evaluaciones de rendimiento de mi trabajo que mostraban ascensos consistentes, extractos bancarios que reflejaban ahorros estables y correos electrónicos de mi empleador confirmando mi fiabilidad. El señor Soto me presionó, sugiriendo que había actuado por rencor. Actué por necesidad, contrarresté. Exigían dinero mientras me excluían de sus vidas. El juez Ruiz escuchó atentamente, su bolígrafo moviéndose mientras tomaba notas. El señor Morales cerró nuestro caso, su voz firme. La familia de la señora Fernández no tiene pruebas de incapacidad, solo afirmaciones vagas y rumores. Sus registros y la evaluación de la doctora Klein demuestran su competencia. Esta demanda es un intento de manipularla para que cumpla. El señor Soto argumentó de nuevo, pero sus puntos se sintieron huecos, basándose en súplicas emocionales sobre el deber familiar. El juez Ruiz declaró un receso y me senté con el señor Morales, apenas respirando. «Lo hiciste bien», susurró. «Lo tenemos». Cuando se reanudó el juicio, el juez Ruiz pronunció su fallo. «Los demandantes no han proporcionado pruebas creíbles de la incapacidad de la señora Fernández», dijo, su voz clara. Sus decisiones financieras, respaldadas por documentación y testimonio experto, son racionales. El caso se desestima. El alivio me invadió, mis hombros se relajaron mientras el señor Morales me apretaba el brazo. Lucía y mi padre estaban atónitos, sus caras pálidas. El señor Soto recogió sus papeles, evitando mi mirada. Había ganado, no solo el caso, sino mi libertad de su control. Al salir del juzgado, el peso de meses se disipó. Había enfrentado sus acusaciones y demostrado que estaban equivocadas. Mi vida era mía de nuevo, y no iba a dejar que nadie me la quitara. 3 meses después del juicio, me paré en mi nuevo apartamento contemplando el horizonte de Málaga. La vista era diferente aquí, más alta, más brillante, con las luces de la ciudad extendiéndose como una promesa. Me había mudado de mi antiguo piso, dejando atrás el peso de las visitas familiares y las acusaciones. Este nuevo espacio, con sus paredes limpias y habitaciones despejadas, se sintió como un nuevo comienzo. Había pasado la mañana desempaquetando, colocando mis libros y algunas plantas, haciendo lo mío. Por primera vez en años, no miraba por encima del hombro, esperando la próxima demanda. Me había apuntado a una clase de cocina en un centro comunitario cercano, algo que siempre había querido probar pero nunca había tenido tiempo. La instructora, una mujer alegre llamada Carmen, nos enseñó a hacer pasta casera. Mi primer intento fue brumoso, pero me reí mientras extendía la masa, con las manos cubiertas de harina. «Le estás cogiendo el truco», dijo Carmen, dándome un asentimiento. Sentí una chispa de orgullo, pequeña pero real. Cocinar no era solo comida. Era construir algo para mí misma, pieza a pieza. Ya había dominado una salsa de marinara decente, y estaba decidida a abordar el risotto a continuación. Mis noches las pasaba planeando un viaje en solitulo, otro paso que nunca me había atrevido a dar antes. Desplegué folletos sobre mi mesa de comedor, rodeando destinos. Italia, quizás, o una playa tranquila en Tarifa. Había ahorrado suficiente gracias al dinero que ya no enviaba a mi familia. La idea de viajar sola, de elegir mi propio camino, me pareció estimulante. Anotaba ideas: una escuela de cocina en la Toscana, una caminata costera en Andalucía. Cada plan era un recordatorio de que mi vida era mía ahora, no un recurso para que otros lo explotaran.
Había oído a través de un conocido mutuo que mis padres y Lucía se habían mudado a un apartamento abarrotado en las afueras de Málaga. Lucía trabajaba ahora en 2 empleos, cajera en un supermercado y turno de noche en un restaurante para cubrir sus deudas. Habían perdido el juicio y sin mi apoyo, su estilo de vida se había desmoronado. Una parte de mí sintió una punzada al recordar los años que había intentado mantenerlos a flote. Pero esa punzada se desvaneció rápidamente. Habían tomado sus decisiones, al igual que yo había tomado las mías. No les deseaba ningún mal, pero ya no era su red de seguridad. Sentada en mi escritorio una noche escribí en mi diario algo que había empezado después del juicio. Las palabras salieron lentas al principio, luego fluyeron. Escribí sobre los años que había pasado atando mi valor a sus necesidades, creyendo que tenía que ganarme su amor con dinero. Había pensado que ser generosa me hacía valiosa, pero solo me había atrapado. El juicio me había obligado a ver la verdad. Mi valor no estaba en lo que daba a los demás, sino en quién era. La independencia financiera no era solo sobre cuentas bancarias. Era sobre la libertad de vivir en mis términos. Cerré el diario sintiéndome más ligera, como si finalmente hubiera dejado caer una carga que había llevado demasiado tiempo. Invité a Marta, Luisa y Eva a ver el nuevo lugar. Llegaron con una botella de vino y cálidas sonrisas, llenando el apartamento de risas. «Este lugar te sienta bien», dijo Marta, admirando la vista. Lois levantó su copa. «Por los nuevos comienzos», dijo, y brindamos, el tintineo de las copas resonando en la habitación. Su apoyo me había llevado a través de lo peor, y ahora estaban allí para celebrar lo mejor. Mientras hablábamos compartí mis planes de viaje, y los ojos de Eva se iluminaron. «Te va a encantar», dijo. «No hay nada como descubrir el mundo por tu cuenta». Mientras se iban, me paré junto a la ventana de nuevo, la ciudad brillando abajo. Pensé en la lección que había aprendido a través de todo esto, no solo sobre el dinero, sino sobre mí misma. Había pasado años dejando que otros definieran mi valía, pero ya no mi independencia, mis elecciones, mi vida, eran mías para darles forma. No solo era libre de las demandas de mi familia. Era libre de construir un futuro que importara para mí, y eso valía.